Qué grato es para mí poder estar con ustedes por este medio para compartir la palabra de nuestro Dios. 3 temas principales nos tenía el estudio de esta semana. El primero de ellos era cómo la iglesia medieval abatió, persiguió a los fieles hijos de Dios. El segundo, cómo Juan Hus, Jerónimo, Juan, entre otros, Wycliffe, estuvieron de parte de la verdad, esa interpretación que dieron tan profunda al texto bíblico. Y el tercer punto es como la Biblia es una fuente también de orientación y solución, es una guía para todos nosotros los que queramos ser dirigidos por Dios. Bienvenido y bienvenida a este momento. Yo quiero que oremos antes de comenzar. Padre Celestial, que podamos entender tu palabra. Bendícenos acá en este momento, todos los que están a través de las redes, y a este servidor para que pueda trazar bien tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Me siento muy feliz de poder estar con ustedes por este medio y como cada 8 días poder compartir el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Esta semana un tema muy apasionante, defendemos la verdad. Hubo allí personajes en la historia que defendieron la verdad por encima de sus mismas vidas, por encima de su misma comodidad. Ahí veíamos en Hechos 5:28 cómo a los apóstoles se les prohibió predicar el nombre de Jesús, se les prohibió hablar de la doctrina del perdón de los pecados solamente en los méritos de Jesús, y cómo ellos llenaron toda Jerusalén de la enseñanza del camino, que en este caso es Jesús, ya que él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ellos dicen valientemente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, a pesar de que les quitaron sus posiciones, a pesar de que fueron encarcelados muchos de ellos como Pablo y Silas, a pesar de que fueron amenazados, permanecieron firmes a pesar de esta oposición en cuanto a la fe. Algunos les quitaron sus casas, sus propiedades. Por eso Pablo y los apóstoles crean un fondo según Hechos capítulo 5 para dar a los que les habían quitado sus heredades, y allí está la promesa de Ananías y Zafira, quienes incumplen y por ese motivo mueren. Había una profecía también según Daniel capítulo 7 versículos 23 al 25 que yo quiero que por favor comencemos a leerla. Dice Daniel 7:25: y hablará palabras contra el Altísimo. Hablará palabras contra el Altísimo. Recordemos que Daniel 7 nos habla de 4 bestias. Bestia en la profecía es un poder religioso. Y se nos hablaba de que la cuarta bestia iba a ser diferente a todas las demás. Ese cuarto poder iba a ser muy diferente. Y aquí la Biblia dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo. Esa palabra bestia, poder religioso, en este caso, se estaba refiriendo directamente al papado y solamente al papado. Dicho cumplimiento o inicio, de acuerdo a la profecía, en el 538 tuvo su inicio el papado, y que duró hasta el 1798 después de Cristo, con una era de tinieblas espirituales impresionante, con una persecución también cristiana. Y entonces dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo, pues el Papa dijo ser el representante de Cristo, dijo ser el líder de su iglesia universal, y dijo también perdonar pecados. Allí estaba también la profecía 1 Tesalonicenses 2:7-9, donde dice que se iba a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. A eso se le atribuye al Papa directamente, quien usurpa el poder de Jesús, y así mucha gente va, le confiesa sus pecados, y entonces él dice poder perdonarles, algo que solamente le compete al mismo Señor, a Dios. Y sigue diciendo: y a los santos del Altísimo iba a quebrantar. Pues a los santos del Altísimo en ese periodo de crisis espiritual quebrantó, persiguió, mató, los llevó a anfiteatros, les ponían pieles de animales del monte y les echaban perros para que los despedazaran. Gran cantidad de cristianos fueron torturados por el Papa, directamente por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y sigue diciendo la Biblia: y tratarían de cambiar los tiempos y la ley. Tal profecía también tuvo su cumplimiento. Eso ha venido desde el 7 de marzo del 322 con el imperio de Constantino, quien
hizo que se guardara el domingo en lugar del día sábado. Eso ha estado desde tiempos muy antiguos y hoy se está trabajando para que otra vez la humanidad vuelva a ceder a guardar el domingo como día de descanso en lugar del sábado. Pero la Biblia, la palabra de nuestro Dios, nos dice directamente que es el sábado el día de guardar. Y allí decía tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Allí estaba el inicio de los 1260 días, que en la profecía, según Ezequiel y Números, un día equivale a un año. Es decir, allí tiene el inicio de los 1260 años. ¿Desde cuándo? Ya lo mencioné y vuelvo y lo menciono. Desde el 538 hasta el 1798, con tinieblas espirituales, con persecuciones, con amenazas, hasta tal punto de que la historia se nos habla también de los valdenses, unas tribus, unas personas que fueron fieles a la verdad de Dios por encima de sus vidas. Hombres y mujeres que se iban para la montaña, que allí hacían sus siembros, que allí vivían en las cavernas, que allí comían, que allí compartían y allí cantaban y alababan el nombre del Señor. Enseñaban a sus hijos grandes porciones de la Biblia, los enviaban a las universidades, allí se grababan grandes porciones, regresaban y redactaban. Allí en las selvas de Francia, de diferentes partes, esos valdenses, Francia, Italia, pudieron traducir la Biblia a su idioma original para de esa manera leerla. Enviaban a sus hijos a diferentes partes con el colportaje, con ejemplares de ahí viene la palabra del colportaje, significa cargar, con ejemplares, con manuscritos, y de esa manera los compartían con aquel o aquella que estaba susceptible a la verdad. Así les comunicaban el camino de salvación, así era como se salvaban, pero muchos de los valdenses murieron por causa de su fe. Muchos de ellos fueron encontrados con sus ejemplares, con sus escritos. Muchos de ellos murieron, pero hoy, gracias a este ejemplo, a esta perseverancia de esos hombres y mujeres, es que podemos nosotros también tener un así dice el Señor. Hubo hombres como Wycliffe, el cual también fue un gran reformador de aquel entonces, el cual murió. Quemaron sus cenizas y después las esparcieron en un río, pero dice la historia que esas cenizas eran como semillas de otoño, eran como hojas de otoño y que florecían, que daban fruto en diferentes partes, como semillas que se sembraban, y así el evangelio seguía siendo extendido a muchos lugares. Juan Hus, Jerónimo, entre muchos otros reformadores, defendieron la verdad, fueron firmes, y hoy nosotros podemos tener en verdad evidencia de estas historias apasionantes, y el Señor también a nosotros nos hace una invitación muy especial. Por eso yo quiero leer Daniel capítulo 2 versículo 10. Mira lo que dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Una profecía que ha tenido cumplimiento, pero una profecía que tal vez pueda volver a tener cumplimiento. Querido, querida, yo sé que en este momento no tenemos persecución, tenemos libertad religiosa. Constitución política, artículo 16, 18, en varios lugarcitos lo menciona. Tenemos libertad de culto. Hoy nadie nos prohíbe tener una Biblia. Yo tengo 3 para la honra de Dios y me deleito leyéndolas. Hoy nadie me prohíbe ir a la iglesia, nadie me prohíbe ir a dar un culto o hacer un canal de YouTube y enviar mensajes de Dios. Nadie me prohíbe eso, pero tal vez llegará el tiempo en el cual me van a prohibir, te van a prohibir a ti. Y la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. ¿Sabes qué es lo curioso? Que si no aprendemos a ser fieles ahora, mucho menos lo vamos a poder ser cuando venga persecución. Si hacemos trampa, hago un ejemplo, abro un paréntesis, en un examen de universidad, fácilmente vamos a negar nuestra fe porque nos estamos enseñando al fraude, nos estamos enseñando a hacer las cosas inadecuadamente. Si no devolvemos nuestra ejemplo, cuando alguien nos da de más en una compra y no devolvemos lo que debemos devolver, nos estamos enseñando a actuar mal con
una actitud que no agrada a Dios. Hoy es el momento de aprender a ser fieles. Hoy es el momento de aprender a seguir a Dios de todo corazón. No sé si es tu caso en este momento, de que has dejado la fidelidad tal vez en el diezmo, en la ofrenda, tal vez en la asistencia a la iglesia, tal vez en el sábado, no sé, pero es el momento de afianzar tu fe, porque vendrán tiempos peligrosos, pero el Señor ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es mi deseo que Dios te bendiga grandemente.